Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegra mucho saludarles el día de hoy, sobre todo porque traemos un tema muy interesante para todos aquellos que estamos inmersos en el tema educativo, en el área educativa como profesión o como estudiantes. Pero además, díganme ustedes cuál es el área de la pedagogía o la disciplina pedagógica que nos enseña a todos cómo transmitir de mejor manera los conocimientos independientemente de la carrera, pues sin duda es la didáctica. ¿Qué es la didáctica? Se podrán preguntar ustedes. Bueno, en la antigua Grecia, como podemos ver aquí en mi ayuda visual, tenemos que se concebía a la educación como arte para la vida. En ese sentido, la didáctica aportaba la manera de hacer llegar a los educandos esta concepción. Así, Comenio, a quien se conoce como el padre de la didáctica, lo introduce propiamente como término y da origen a la organización metodológica de la enseñanza. Digamos que la didáctica quita esta parte solamente artesanal de la educación y la dota de metodologías adecuadas para llevarse a cabo. Ahora bien, en la actualidad podemos encontrar que la didáctica es un término polisémico, que queremos decir que no vamos a encontrar una sola definición. Así, tenemos que la didáctica puede ser concebida como instrucción, como acompañamiento en el aprendizaje y actualmente predomina esta segunda visión. De manera que, con mirada epistémica, no solo es importante el qué enseñar, sino el cómo. Agregamos más preguntas a través de qué y para quién. Todas estas preguntas nos sitúan epistémicamente en la didáctica. Así, con una mirada integradora, miren ustedes, en la actualidad la didáctica está enfocada en el cómo se aprende y en el diseño de estrategias según las necesidades del estudiante. Déjenme platicarles que cuando yo me formé, ya hace muchos años, el buen maestro era aquel que sabía todo lo de la materia, que podía hablar en lo que ahora se conoce como masterclass una hora y no se le agotaba el conocimiento. Esta didáctica se llamó tradicional o se llama tradicional, pero no nos incluía como estudiantes. Había dos elementos, como yo lo percibo vivencialmente, el docente y el libro. Y esto creo que con una mirada amplia no es del todo negativo, pero ¿qué ocurre? Que no todos aprendemos de esa manera, no todos los contenidos nos son interesantes. Si bien la voz del maestro vivifica el contenido, o sea, cobra vida lo que estamos explicando a través de nuestra voz y nuestros ademanes y lo que nos hace didácticos, también es importante la variación del método. Para lo cual vamos a considerar entonces el apoyo interdisciplinar de la biología, por ejemplo, que considera el desarrollo evolutivo, de la psicología, que considera el proceso de aprendizaje justamente, de la sociología, que nos enmarca el contexto social, la filosofía, que nos proporciona esa reflexión educativa tan necesaria, axiología, teleología y de la neurociencia, que es el funcionamiento cerebral. ¿Cómo podemos lograr establecer interconexiones neuronales nuevas? ¿Sí? ¿Cómo podemos trazar nuevos caminos para que el aprendizaje, que tiene una base biológica en los hemisferios, sea de manera significativa? Ahora bien, en este apunte también tenemos que la didáctica tiene una dimensión, miren, ética, afectiva y contextual, ya que el aprendizaje no es solo académico, también es ético y emocional. O sea, sin emoción no hay aprendizaje. También es importante considerar, estimados oyentes, la individualización del proceso y la consideración del entorno político y cultural. En el último sentido, puedo mencionarles que en la mayoría de las instituciones tenemos un marco metodológico y legal donde abrevamos nuestras clases en un currículum establecido y a partir de ello, bueno, derivamos nuestras planeaciones, evidentemente tratando de adaptarlas a nuestros alumnos. Ahora bien, no crean que desconozco que esta individualización del proceso
es sumamente complicada. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de nosotros atendemos a un número importante de alumnos. Sin embargo, la ciencia educativa está muy avanzada y podemos en la actualidad definir estilos de aprendizaje en donde nuestros alumnos pueden caber para que nosotros hagamos la variación del método de la cual les he venido hablando. Didáctica como praxis. La praxis, recordemos qué es lo que nos mueve, es la acción. Entre teoría y práctica hay, por lo tanto, una relación cíclica. La didáctica es una disciplina práctica. Si nosotros solo enunciamos el método, pero no lo aplicamos, o bien si lo aplicamos solamente a modo de receta, receta de cocina, con todo el respeto para las recetas de cocina, donde pensamos que la suma de ingredientes nos va a dar el resultado, no. La didáctica tiene que ver, es una didáctica viva, una didáctica práctica, sí, pero una didáctica contextualizada, una didáctica in situ. Ahora bien, investigación-acción como herramienta de mejora educativa, claro que sí. El diagnóstico de nuestros grupos, la detección de las problemáticas y posteriormente la enunciación de un problema muy clarito, así donde yo pueda intervenir. Bueno, es fundamental para que nuestra práctica mejore, para que nuestra práctica se mantenga viva. En ese sentido, la didáctica es una praxis. Si todo esto sale bien, chicos, didáctica y cambio social. ¿Por qué? Porque la educación puede transformar la realidad y empoderar a las personas, es decir, el conocimiento nos da un poder no solo intelectual, nos facilita la movilidad académica y la movilidad social porque nuestra mente se abre, ¿ok? Entonces, el texto que estoy comentando menciona la educación para la emancipación. Oigan ustedes, qué importante es esto en verdad. Lejos estamos del adoctrinamiento de la educación, a lo mejor del siglo XVIII, XIX, hasta parte del XX, donde no era posible contradecir lo que se enseñaba. No, en la actualidad tendremos una educación con perspectiva holística, epistémica, integradora y además que logre que el sujeto se libere de estos atavismos, mitos, tabúes sociales, culturales que no le abonan nada. Y bueno, cerramos recordando que fue Freire, el gran pedagogo del método dialógico, de la pedagogía emancipadora, de liberar al oprimido, de darle la palabra al que aprende, ¿ok? En el marco de una participación igualitaria, buscando siempre la conexión entre aprendizaje y entorno para lograr el desarrollo del pensamiento crítico y el compromiso social. Por su atenta escucha, no tengo más que agradecerles y nos vemos en el siguiente video.